El silencio era denso, como si algo estuviera esperando a ser escuchado. Cada gota de agua que caía resonaba acentuando la quietud inquiétante. Un leve crujido de una puerta rompió la calma. Sara se detuvo, sus ojos recorriendo la oscuridad. De repente, una voz, quasi un susurro, cortó el air. No debiste venir aquí. La voz no era conocida. Sara sintió que el aliento se le escapaba y una ola de terror la invadió. Algo estaba en la casa, algo que había estado esperando. El miedo, como una sombra, la envolvía mientras daba un paso atrapante. Pero no había escape. Algo invisible, pero cercano, la observaba. El frío aumentaba, y el sonido de sus propios latidos retumbaba en sus oídos. La casa no era solo vieja, era un ente que esperaba su momento, y ahora, ese momento, había llegado. Sara avanzaba por los pasillos, su respiración entrecortada punto. Cada paso que daba en las tablas crujientes del suelo le recordaba el pasado que había intentado olvidar. La casa parecía susurrar su nombre, como si estuviera viva, como si el aire mismo la conociera. Ella se detuvo en seco, mirando hacia la habitación de la que tanto había huido. Pero no podía. Algo la mantenía en su lugar. Un peso invisible que la empujaba hacia adelante, hacia un futuro incierto, hacia lo seco del pasado que nunca dejó atrás. La sensación de ser observada la invadió una vez más. Algo la acechaba, algo que no tenía forma, pero cuya presencia era inconfundible. Sin quererlo, Sara estaba a punto de desenterrar secreto que jamás quiso conocer. El aire se volvía cada vez más espeso, como si el ambiente mismo se cargara de algo ominoso. Sara avanzaba lentamente, guiada por una fuerza invisible que no podía comprender. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de su propia seguridad. Los recuerdos la golpeaban como olas. Su madre, su noche de miedo en esta casa. La última vez que había estado aquí, la casa había sido un hogar, un refugio. Ahora, cada rincón parecía una trampa mortal. La luz de la lámpara parpadeó y un sonido bajo y gutural hizo que su piel se rizara pante. Algo estaba dentro de la casa con ella. Y no era humano. Sara escuchó un crujido detrás de ella. El sonido era nítido, claro. Algo se movía, alguien caminaba, pero no había nadie más en la casa. Su cuerpo temblaba, pero la curiosidad la impulsaba hacia adelante. Miró hacia la escalera rota que levaba al segundo piso, un lugar que siempre había evitado. Las suelas de su madre aún permanecían allí, enterradas en cada rincón. Cada objeto, cada meuble, le hablaba de un pasado que se había ido. ¿Por qué volvió? ¿Qué buscaba? Una parte de ella sabía que la respuesta estaba en esas escaleras, en lo alto de la casa, donde su madre había dejado algo que cambiaría. Al subir, cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la casa intentara detenerla. El crujido de las maderas resonaba en el silencio, cada ruido amplificado por la tensión en el aire. Sara llegó al último escalón y se detuvo frente a una puerta cerrada. Un umbral que nunca se había atrevido a cruzar. Su madre nunca le había hablado de este cuarto, pero Sara sabía que allí había algo esperando. Algo que debía enfrentar para comprender qué había sucedido en esta casa y por qué nunca había podido olvidarla.
Sara se detuvo frente a la ventana rota, mirando el paisage desolado que se extendía ante ella. La casa, que una vez fui un refugio, ahora parecía un mausoleo, cerrando sobre ella como una trampa invisible. Cada rincón estaba impregnado de la presencia de su madre, como si el lugar la hubiera tragado. La ausencia de su madre era tangible en cada grieta de la pared, en cada sombra que se deslizaba por el suelo. Sara sintió una presión en su pecho, como si todo el dolor acumulado durante los años la aplastara para un país. La casa parecía latir, respirando con ella, recordando que no podía escapar de lo que había dejado atrás. Los susurros volvieron, más fuerte, más claro. Sara, ¿por qué volviste? La voz de su madre flotaba en el aire, etérea, pero tan vívida como si estuviera justo al lado de ella. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero la desesperación la empujó a seguir adelante. No podía huir. No podía olvidarlo. La verdad la esperaba aquí, en este lugar que tanto temía. Al principio, Sara trató de ignorarlo. Los ruidos, los movimientos en las sombras, los susurros que parecían llamarla. Pensó que era su mundo jugando trucos con ella, pero pronto comprendió que no estaba solapando. Las luces titilaban y cada vez que pasaba cerca de un espejo, veía destellos de algo detrás de ella. Algo que no podía explicar pronto. Lo peor de todo no era lo que veía, sino lo que sentía. La casa se volvía más opresiva, a medida que el aire se volvía más frío. Los murmullos se convertían en voz completa, algunas conocidas, otras desconocidas. Una noche, mientras dormía, sintió una mano helada sobre su hombro. Despertó sobresaltada, mirando a su alrededor, pero no había nada allí. Sin embargo, no pudo evitar el sentimiento de que algo la observaba panta. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba acechando la casa, pero temía lo que podría descubrir. Esa noche, la casa parecía estar viva, respirando con ella. Cada sonido se amplificaba en el silencio, como si las paredes susurraran secreto oculto durante años pronto. Los murmullos se intensificaron repitiendo su nombre, llamándola con voz distorsionadas pointe. No era la primera vez que experimentaba algo extraño, pero ahora todo se sentía más cercano, más real. La angustia en su pecho aumentaba mientras avanzaba por el pasillo, cada paso retumbando en el aire pesado. Las puertas se cerraban solas, y en cada esquina se sentía una presencia, una presión inexplicable. Sara temía que el mal que habitaba la casa no solo la acechaba, sino que la conocía profundamente. Algo de su pasado estaba relacionado con este lugar. Algo que su madre había intentado ocultar, pero que ahora, sin quererlo, ella había desenterrado. La revelación de la verdad era inévitable, y el miedo se transformaba lentamente en desesperación. De repente, el sonido de un golpe fuerte resonó desde el sótano, seguido de un crujido. Sara se detuvo en seco. La casa parecía respirar, y ella pudo sentir como el aire se volvía denso, pesado, como si algo estuviera acercándose. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras, cada paso resonando en el suelo polvoriento. En la oscuridad, las sombras parecían moverse por sí solas, y el aire frío tocaba su piel como dedo invisible. Llegó a la puerta del sótano, que estaba entreabierta como invitándola a entrar. Sin embargo, algo la detenía. Algo en su interior le decía que no debía. Pero la curiosidad pudo más. Empujó la puerta con mano temblorosa, y cuando la luz débil iluminó el sótano, vio algo que no había visto antes. Un viejo baúl,
cubierto de polvo, pero con algo extraño iniciando una luz tenue desde dentro. Sabía que esto era lo que había estado buscando, lo que su madre había intentado evitar. El baúl estaba cubierto de polvo, pero algo brillaba débilmente desde su interior. Sara no podía apartar la mirada de él. Con cada segundo que pasaba, su corazón latía con más fuerza. La curiosidad y el miedo se mezclaban dentro de ella, mientras la luz tenue iluminaba su rostro pálido. Al abrir el baúl, encontró un viejo diario, cuyas páginas estaban amarillentas y desgastadas por el tiempo. Mientras lo abría, una ráfaga de aire helado la envolvió y la sombra en el sótano parecía no verse con vida. Propia punto a punto. El miedo creció en su pecho cuando vio que el diario estaba lleno de palabras escritas apresuradamente, con símbolos extraños y palabras que no podía entender. Su madre había intentado mantenerla alejada de este conocimiento, pero ahora Sara estaba más cerca de descubrir la verdad que nunca. ¿Qué oscuro secreto de la casa había estado tratando de protegerla? La respuesta estaba frente a ella, y la única forma de liberarse era enfrentarse a ellos. Las voces en la casa se volvían más claras, más específicas. No solo susurraban su nombre, sino que ahora hablaban de su madre. Tu madre te escondió la verdad. Las palabras resonaban en la mente de Sara, dejándola completamente paralizada. Sentía que la casa la estaba absorbiendo, que cada rincón estaba lleno de secretos que se negaba a descubrir. Las luces titilaban, y un estremecimiento recorrió su cuerpo pompe. La angustia en su pecho se intensificaba, como si cada paso que diera la acercara más a la revelación fatal que tanto temía. Las paredes parecían respirar, y los ecos del pasado se entrelazaban con el presente. Sara trató de ignorarlo, pero la presencia era innegable. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Tenía que enfrentarlo, aunque temiera lo que descubriría. Con cada paso que daba por la casa, Sara sentía que las sombras se alargaban a su alrededor, como si la casa misma la estuviera tragando. Los susurros se convirtieron en palabras, cada una de ellas más clara. Tu madre lo sabía, pero no te lo contó. La verdad comenzaba a abrirse paso entre los recuerdos oscuros de Sara. Recordó el extraño comportamiento de su madre, como siempre se había mostrado protectora, casi paranoica. Pero ahora sabía que no era paranoia. Su madre había intentado protegerla de algo mucho más oscuro y profundo. Algo que había estado acechando la casa desde mucho antes de que ella naciera. La angustia de Sara se transformó en déterminación. Sabía que debía desenterrar el secreto, aunque tuviera miedo de lo que podría encontrar pronto. Al llegar a la sala principal, Sara se detuvo. La casa parecía estar esperando algo, como si estuviera a punto de revelarse. Las paredes, cubiertas de polvo y telarañas, parecían moverse lentamente. La sensación de ser observada se intensificó, y un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, lo vio ella. Un retrato antiguo de su madre colgado en la pared. Pero algo no estaba bien. El rostro de su madre parecía diferente. Sus ojos no eran los mismos, y su expresión era mucho más sombría de lo que Sara recordaba peintre. La sala se llenó de una presencia oscura, y las sombras parecían retorcerse a su alrededor. Un susurro de su madre llegó a sus oídos. No busques más, Sara. El terror se apoderó de su cuerpo, pero algo dentro de ella sabía que tenía que continuar pronto. La verdad estaba allí, frente a ella. El retrato parecía moverse, distorsionarse, y la sombra en las paredes tomaban forma pris. Sara sintió como si estuviera atrapada en un sueño
que se convertia rapidement en una pesadilla. Las luz titilaban it, de repente, la casa pareció quedarse en silencio. Un silencio, espeso y denso. La voz de su madre se oyó de nuevo, pero esta vez era más clara. No puedes escapar, Sara. Está destinada a estar aquí. Los muebles crujían. Las paredes gemían. La casa, con su historia oscura, había comenzado a reclamarla, point en point. Sara intentó retroceder, pero algo la detenía. Algo en su interior le decía que no podía ir sin enfrentar lo que había estado oculto. El miedo era intenso, pero su determinación era más fuerte. Necesitaba saber la verdad, sin importar el costo. Sara finalmente comprendió que su madre había sido la última barrera entre ella y el horror que habitaba en la casa Pentway. La entidad, lo que fuera que estuviera detrás de todo esto, no solo había estado acechando la casa, sino que había estado esperando su regreso. La verdad no era algo que pudiera eludir. Estaba vinculada a ella, a su madre, a su historia. Mientras Sara avanzaba por la casa, las puertas parecían cerrarse, solas a su paso. El aire se hacía más frío y las sombras se alargaban y se retorcían en cada rincón. Puis, los ecos de las voces del pasado la rodaban, pero ahora Sara sabía lo que tenía que hacer. La casa, la entidad, todo eso era un reflejo de su propio dolor y culpa. Estaba atrapada en su propio pasado y solo enfrentando la verdad podría liberarse. Sara descubrió un espacio oculto bajo las tablas del suelo, como si alguien lo hubiera celado a propósito. Pues, con manos temblorosas, levantó la madera y encontró un viejo diario cubierto de polvo puente. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían letras apresuradas que hablaban de algo prohibido. Cada palabra parecía gritar que no debía seguir leyendo, pero no podía detenerse. El diario pertenecía a su madre. Y en su frase entrecortada había miedo, advertencias, súplica desesperada, point final. Sara comprendió que su madre había estado escondiendo un secreto oscuro. No era paranoia ni locura. Era la verdad. Algo vivía en la casa y se alimentaba de la culpa y el dolor. La revelación la dejó sin aliento. Todo lo que había sentido hasta ahora tenía una explicación. Y era mucho peor de lo que imaginaba. Las páginas del diario revelaban que su madre había conocido a la entidad mucho antes de que Sara naciera. El texto describía noches interminables, voces que no callaban, y la presencia de continuamente, y la presencia de una fuerza oscura que reclamaba a cualquiera que entrara en la casa Pentway. Sara leyó con incredulidad como su madre había intentado protegerla desde niña, creando rituales, marcando puertas con símbolos y evitando ciertas habitaciones. Todo tenía sentido ahora. Las advertencias, los silencios, las miradas de miedo. Cada palabra en el diario se convertía en un eco que atravesaba la mente de Sara Pandey. Calcé, ella murmuró. Mamá lo sabía todo este tiempo. La comprensión fue un golpe brutal. La verdad estaba allí, escrita en esas páginas, y era imposible ignorarla. La casa no solo estaba maldita. Era el hogar de algo ancestral, algo que nunca debió ser despertado. Cada línea en el diario se volvía más inquietante. Había símbolos extraños dibujados en las páginas, como marcas para contener a la entidad. Antoine Inés.
Sara notó que estaban repetidos en las paredes del sótano, apenas visible bajo capa de polvo point. El diario advertía que la entidad se alimentaba de los sentimientos más oscuros, la tristeza, la culpa, el arrepentimiento. Sara comprendió que ella era la presa perfecta. La casa estaba devorando sus emociones desde el momento en que puso un pie allí. La voz de su madre en las páginas parecía suplicar. No dejes que te atrape como me atrapó a mí. El air se volvió más frío, y un susurro recorrió la habitación. No era su imaginación. El mal estaba más cerca que nunca, escuchándola leer lo que nunca debió descubrir. El diario hablaba de sacrificios. De cómo la entidad reclamaba a los habitantes de la casa uno por uno. Sara leyó, sobre noches en las, que su madre escuchaba pasos y lentos, aunque estaba sola point. Sobre cómo había intentado dejar la casa, pero siempre era arrastrada de nuevo, como si estuviera ligada a sus cimientos. Sara comprendió entonces que su madre no había muerto, simplemente. La casa la había consumido. El horror se apoderó de su corazón. Cada detalle escrito con desesperación era una advertencia para ella. Sara sintió que su respiración se aceleraba y sus manos sudorosas apenas podían sostener el diario. Un golpe resonó en el pasillo, fuerte y seco. Levantó la mirada con pánico. No, estaba sola. El mal había escuchado que descubrió su secreto y ahora se acercaba. Sara cerró el diario con brusquedad, su corazón desbocado. Ahora sabía que la entidad no era un fantasma cualquiera, era algo mucho más antiguo, algo que siempre había estado allí. El air se volvió insoportablemente pesado, y el silencio de la casa era como un grito contenido. Sintió que los ojos invisibles la observaban desde cada rincón. Estaba esperando, pensó ansiando. Una mezcla de miedo y rabia recorrió su cuerpo. Su madre había luchado en vano, pero Sara no estaba dispuesta a rendirse. Aunque el pánico la paralizaba, su instinto le decía que debía enfrentarlo. Se levantó lentamente con el diario en sus manos, como si fuera un arma. La casa respondió con un crujido ensordecedor, y las sombras se agitaron. La verdad ya estaba desenterrada. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Pimba. La casa parecía cobrar vida con cada paso que daba Sara. Las sombras se retorcían alrededor de ella, como si intentaran atraparla. Sin embargo, no podía detenerse. El terror la empujaba a seguir adelante. Había llegado al sótano, el corazón palpitante, el air denso y frío. La puerta del sótano se cerró tras ella con un golpe seco, dejándola atrapada en la oscuridad. El eco de su respiración resonaba en las paredes, amplificado por el silencio pesado. Una luz tenue parpadeaba en el fondo como una señal de que algo la estaba esperando. El olor a humedad y tierra mojada llenaba el air, pero lo que más la incomodaba era la sensación de ser observada, de que algo muy antiguo, estaba al acecho. En lo más profundo de la casa, Sara sabía que esta sería la confrontación final, el momento en que descubriría lo que la había estado persiguiendo todo este tiempo. A medida que descendía las escaleras, los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y más claros. Hemos estado esperando. Las voces eran tantas que se mezclaban, formando una cacofonía insoportable. Sara apretó los dientes, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Las sombras del sótano parecían moverse con vida propia, y el air se volvía cada vez más frío. Las paredes, cubiertas de moho, se cerraban a su alrededor. Cuando llegó al final de las escaleras, vio lo que había estado buscando, un altar antiguo rodeado de símbolos extraños.
En el centro una figura sombría se alzaba, quasi imperceptible en la penumbra. Sarah sabía que esta era la entidad. Y ella era la siguiente. Pero no podía dar marcha atrás. El terror que sentía se transformó en una détermination ferrée à point. Tenía que enfrentarla. Tenía que destruire l'eau que su madre no pudo. La figura se matérialisó lentamente, tomando forma, y Sarah vio los contornos de l'eau, que solo había sido un susurro en sus pensamientos. Era una entidad oscura, formada de sombras que parecían moverse con una voluntad propia. Sarah intentó retroceder, pero el miedo la mantenía en su lugar. La voz de la entidad llenó el air, profunda y grave, como un écho que atravesaba su cuerpo. Has legado demasiado lejos, Sarah. No puede destruirme. La presencia se acercó, y con cada paso que daba, el air se volvía más espeso, como si tratara de ahogarla. La entidad no solo la acechaba, sino que la conocía, la entendía en lo más profundo de su ser. Sabía sus miedos, sus debilidades. La sensación de desesperación comenzó a apoderarse de ella, pero Sarah no podía rendirse. No podía permitir que esa cosa ganara control. Era el momento de luchar. Eres mía, Sarah, desde el momento en que pusiste un pie en esta casa, te pertenecí, susurró la entidad mientras su forma se estiraba, como si intentara envolverla. Sarah sintió el peso de su palabra, el peso de una verdad aterradora. La casa había estado esperando su regreso. La entidad se alimentaba de sus miedos, de su dolor. El rincón de la casa había sido un reflejo de sus propia inseguridad. Pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Con una fuerza que no sabía que tenía, levantó el diario y comenzó a recitar las palabras que su madre había escrito, las mismas que le habían sido prohibidas. La entidad se retorció, susurrando con furia, pero Sarah no se detuvo. Las palabras se hicieron más fuertes, más claras, y el suelo bajó sus pámpanos. La casa comenzó a crujir, como si estuviera siendo destruida desde adentro. Un grito gutural surgió de la entidad mientras las palabras del diario resonaban en el aire. Y una explosión de luz y oscuridad se desató en el sótano. Sarah cerró los ojos, temiendo lo peor, pero cuando los abrió de nuevo, la figura de la entidad había desaparecido. El sótano estaba vacío. La casa, que había estado tan viva, tan llena de oscuridad, ahora se sentía diferente. El aire se aclaró, y la presión que había estado sobre Sarah, durante todo el tiempo se disipó. El mal había sido derrotado, al menos por ahora. Sarah cayó de rodillas, agotada, pero aliviada. Había enfrentado su peor miedo, y había ganado. Sin embargo, sabía que este no era el final. Aunque la casa estaba silenciosa, algo en su interior le decía que siempre habría algo acechando, esperando. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sarah se sintió en control, lista para enfrentar lo que viniera. Sarah se sentó frente a la puerta de la casa, mirando la oscuridad que se cernía sobre ella. Aunque había logrado escapar, algo seguía pesando sobre su corazón. El aire estaba fresco, pero la sensación de claustrofobia no se disipaba. La casa quedaba atrás, pero sus ecos seguían en su mente. Se dio cuenta de que no podría huir de lo que había vivido. Los recuerdos, los susurros, todo permanecía dentro de ella. Un sentimiento de vacío comenzó a llenar su pecho. Nunca estaré libre de este lugar, pensó. A pesar de todo lo que había enfrentado, algo dentro de ella sabía que lo que había pasado en esa casa la seguiría por siempre. La luna llena iluminaba el cielo despejado, pero el silencio era aún más
abrumador. Sara camino hacia su coche, sus pasos pesados, como si el suelo se resistiera a dejarla ir pendiente. La carretera frente a ella parecía interminable. Aunque se alejó físicamente de la casa, algo dentro de ella sentía que no había terminado. El miedo ya no venía de lo que veía, sino de lo que no podía dejar ir perca. Con cada kilómetro que avanzaba, el aire se sentía más frío. ¿Era la casa la que la perseguía? ¿O era ella misma la que no podía liberarse de su pasado? Mientras conducía, el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. El paisaje a su alrededor parecía desvanecerse en la penumbra pantone. De repente, un grito rompió la quiétude de la noche, un grito que parecía venir de la casa. Sara apretó el volante, el sudor cubriendo su front. Miró hacia el espejo retrovisor y por un segundo creyó ver algo en el asiento trasero pintarado. El pánico la invadió, pero cuando giró la cabeza, el asiento estaba vacío. No puedo seguir huyendo, pensó, respirando agitadamente. El miedo había dejado de ser un enemigo externo. Ahora era parte de ella. El reloj marcó la medianoche cuando Sara llegó a su destino. Aunque había dejado atrás la casa, el peso de la noche aún la perseguía pronto. Decidió detenerse en un pequeño motel buscando algo de consuelo. Entró en su habitación, cerró la puerta con un respiro profundo y se dejó caer en la cama. Pero al cerrar los ojos, los recuerdos la abrumaron. La voz de su madre susurrando entre las sombras. No puedes escapar, Sara. No podía dejar ir lo que había vivido. El mal que la casa albergaba seguía siendo parte de ella, y sabía que no importaba a dónde fuera, la oscuridad la seguiría. A medida que la noche avanzaba, Sara intentó descansar, pero el silencio se convirtió en un sonido ensordecedor en su mente. Cada ruido, en la oscuridad, parecía amplificado, cada sombra parecía moverse. Cada ruido en la oscuridad. No había escapatoria. Sabía que la casa la había marcado de manera irreversible. La voz de su madre se filtraba una vez más en su pensamiento. Nunca podrás huir de esto. Cuando Sara se levantó de la cama, se acercó al espejo del baño. Miró su reflejo, pero, en lugar de su propio rostro, vio a su madre, distorsionada y atrapada en un grito. El pánico la invadió, pero también una resignación amarga. La casa la había dejado, pero algo de ella nunca la dejaría ir. Sara se encontraba en su coche. El motor encendido, el interior cálido, pero su mente seguía atrapada en la oscuridad de la casa Pontier. El sonido del tráfico lejano no conseguía calmar el ruido en su cabeza penta. Mientras miraba al frente, las imágenes de la casa se repetían en su mente, cada rincón, cada grito. Estoy libre, pensó, pero la duda la perseguía. Aunque la casa quedaba atrás, el miedo no desaparecía. Algo seguía ahí dentro de ella, como una sombra que no la dejaba ir. El espejo retrovisor reflejaba su rostro, cansado y marcado por el miedo, pero cuando sus ojos se movieron, algo extraño apareció detrás de él. Una figura oscura, quieta, demasiado familiar. El corazón de Sara se aceleró. Un sudor frío cubrió su frente mientras su mano temblaba en el volant. Miró hacia el espejo retrovisor una vez más, y allí estaba la figura de su madre, distorsionada, su rostro congelado, en una mueca de sufrimiento. Sara dio un grito, pero no pudo moverse. La figura parecía estar más cerca, cada vez más nítida, como si estuviera al alcance de su mano. No puede ser, susurró, mientras el pánico la paralizaba.
El rostro de su madre, tan familiar y extraño al mismo tiempo, la miraba fijamente, como si estuviera reclamándola. Point. La sensation de claustrophobia se apoderó de ella, y no pudo evitar mirar hacia el retrovisor una vez más. Pero ahora la figura estaba allí, en el asiento trasero. Sarah giró la cabeza bruscamente, mirando hacia el asiento trasero. El vacío era absoluto, pero la sensación de presencia era inconfundible. El aire se volvió denso, como si la oscuridad en el coche estuviera respirando. No hay salida, pensó, mientras la respiración se le aceleraba. La voz de su madre, ya no un susurro, sino una sentencia, resonó en su mente. Nunca podrá escapar de mí, Sarah. El coche comenzó a moverse por sí mismo, como si tuviera vida propia pantene. Sarah intentó detenerlo, pero el volante parecía estar fuera de su control. La carretera, una vez tranquila, se desmoronó en sus ojos, tomando un giro inexplicable hacia la nada. La realidad comenzó a desmoronarse y lo único que quedaba era la oscuridad. La carretera desapareció bajo el coche y el paisaje se desvaneció en un vacío interminable. Sarah estaba atrapada en un limbo, su mente luchando por entender lo que estaba sucediendo. No puedo escapar, pensó. Su voz rota por el pánico. La figura de su madre seguía apareciendo, cada vez más nítida, más real. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, mientras veía cómo la figura se acercaba, extendiendo una mano hacia ella. El miedo la envolvía como una niebla espesa y por un momento deseó no haber dejado nunca la casa. Pero algo en su interior le dijo que debía resistir. No importaba lo que viniera. Tenía que enfrentarlo, enfrentarse a lo que su madre había sido, a lo que la casa había creado. La última batalla aún estaba por librarse. El coche se detuvo de golpe, y el silencio se hizo absoluto. Sarah miró hacia adelante, pero todo lo que vio fue oscuridad. En ese momento, supo que la historia no había terminado. La casa, su madre, la entidad. Todo seguía vivo en ella. En su interior. No puede escaparte. Escuchó una última vez la voz de su madre resonando en sus oídos. Pero Sarah no estaba dispuesta a rendirse. Respiró profundamente, con el peso de la pesadilla sobre sus hombros, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarla. Mientras la voz de su madre se desvanecía, Sarah dio un paso adelante. El futuro era incierto, pero estaba lista para luchar. La oscuridad había intentado devorarla, pero Sarah estaba decidida a ser su propia luz.